Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando los primeros 9 versículos del capítulo número 8 del libro de Eclesiastés para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los beneficios y las normas de la sabiduría. Los beneficios y las normas de la sabiduría. Bien, vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos corroborando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 1 al 9 del capítulo 8. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona. Suaviza la dureza de sus facciones. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Bien, en esta porción, Salomón habla de que el hombre desconoce la enigmática retribución divina. Ninguno de los ricos, poderosos, honorables o cumplidos hijos de los hombres son tan excelentes, útiles o felices como el hombre sabio. ¿Quién puede interpretar las palabras de Dios o puede enseñar bien sus verdades y dispensaciones? ¿Qué locura debes representar para las criaturas débiles y dependientes rebelarse contra el Todopoderoso? ¿Cuántos se forman juicios equivocados y se acarrean desgracias a sí mismos en esta vida y en la venidera, cuando solamente tienen como armas, como instrumentos, su propia sabiduría? En la sabiduría de Dios, esta sabiduría nos resguarda del conocimiento de los hechos futuros para que siempre estemos preparados para los cambios. Todos debemos morir, todos debemos finalmente terminar nuestra existencia en esta vida. No hay nadie que pueda salvarse, ni hay armas que puedan resistir ante este evento eficazmente. Los hombres, dice Salomón, que son sabios, entenderán estas cosas, considerarán su final morada. Solo el creyente está preparado para comparecer a la solemne convocatoria a la cual nos ha fijado Dios. La maldad por la cual los hombres suelen escapar de la justicia humana no pueden salvar tampoco la muerte. La clave para interpretar correctamente este capítulo es ver cómo se relacionan entre sí las dos partes que lo componen. El capítulo comienza con una pregunta y una declaración que magnifican el valor de la sabiduría, y termina en el versículo 17 con un reconocimiento de las limitaciones de la sabiduría. Esto permite que el sabio evite la ira del rey, pero no es capaz de descifrar los enigmas que presenta la aplicación de la justicia divina. Dice el versículo 1, ¿quién es sabio? En la Reina Valera 60 dice, ¿quién como el sabio y quién como
el que sabe la declaración de las cosas. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de sus semblantes se mudará. ¿Quién es el sabio? Este versículo sigue con el tema que vimos en el capítulo 7, donde hay alguien que hallará la solución a los enigmas de la vida. El rostro iluminado se refiere a la conducta agradable que presenta la persona que ha adquirido sabiduría de parte de Dios. Sin embargo, también Salomón vuelve a retomar el asunto que había presentado antes, la autoridad y la injusticia. Después de las realidades de la autoridad, las injusticias y perplejidades de la vida y la monstruosidad final, el predicador presenta una plataforma sobre la cual estar en pie en medio de la perplejidad, en medio de todos estos conflictos que se presentan en la vida y en la existencia del ser humano. Hay una autoridad real. Los súbditos del rey toman un juramento de lealtad. Dios lo testificó y lo sancionó. El predicador advierte contra el abandono del puesto de uno. Prisa en dejar la presencia del rey indicará falta de afecto o deslealtad. No te detengas puede también significar persistir en el poder del rey debe ser tomado seriamente. El vivir bajo un régimen autocrático incluye estar alerta a las oportunidades que Dios da. La forma en que Salomón presenta esta idea nos recuerda seguir con el proceder adecuado o apropiado. Jonathan, Natán y Esther son ejemplos de esta forma de conducta que nosotros también debemos de reportar ante la presencia del rey. En el versículo 6 y 7, Salomón habla del mal. Mal es la frustración y perplejidad, que es el tema de Eclesiastés intensificado por la ignorancia de la gente acerca del futuro. El versículo 8 menciona finalmente 4 limitaciones a toda autoridad. Primero, nadie puede retener el hálito de ninguno, es decir, nadie puede retener lo que es el aire de nadie. Segundo, la muerte está dentro del control de Dios. Tercero, no hay tregua en semejante guerra. Pareciera significar el alcance del poder del rey, pero el hebreo podría traducirse esta guerra y ser continuación del segundo punto. En el conflicto de la muerte no hay autoridad capaz de rescatarnos. Guerra es una metáfora para las luchas de la aproximación de la muerte. Cuarto, ninguna medida, por despiadada que sea, librará en este respecto. Algunos eruditos unen la tercera y cuarta, pero las frases pueden ser tomadas separadamente. En situaciones donde la ley y el orden y los apremios de los gobiernos parecen estar quebrándose, este llamado a obedecer al rey es más apropiado que nunca. Así que la persona sabia es primero obediente a Dios, justa ante los demás, honesta consigo mismo y posee la sagacidad y la intuición necesaria para resolver los difíciles problemas que la vida presenta. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de no ser sabio. La virtud que alaba en este capítulo 8 es la obediencia. Así que de nuevo el predicador comienza una sección de enseñanzas sapiensales aceptadas y luego revela sus debilidades. Esta vez la verdad reconocida era que la sabiduría señala cómo llevarse bien con los poderosos. La deficiencia en esa idea es que nadie sabe lo que es lo suficiente como para anticipar todos los problemas y librarse de ellos. No cabe duda que la sabiduría proporciona grandes beneficios. Por ejemplo, indica cómo mantener una buena relación con el rey. El sabio reconoce que debe guardar el mandamiento del rey y no participar en rebeliones, porque el monarca tiene mucho poder. El que
El que siguiera estas pautas no experimentará mal a manos de los gobernantes. Esto es aún cierto en caso del sabio, que puede discernir cómo y cuándo actuar. Sin embargo, el predicador pone el énfasis que quien actúa de esta forma deposita demasiada confianza en la sabiduría. Como hay un tiempo para todo, incluyendo las desgracias, no se puede evitar sufrir el mal. Ni siquiera el más sabio puede adivinar siempre lo que ha de ser, ni cuándo sucederá. Aun si alguno fuera tan astuto que lograra librarse de los demás tiempos funestos, lo vencerá el peor de todos, el día de la muerte. Y esa muerte a veces viene a manos del rey o de otra persona que detenta el poder. Y Salomón habla de esta sabiduría en la corte del rey. La sabiduría es necesaria en la corte del rey, y el hombre que la tiene tendrá éxito allí, porque el entendimiento de sí mismo, con su libertad de la ansiedad y el perfecto conocimiento de cómo presentarse ante el rey, dará al rostro una calma y a la vida un aplomo de mucho valor en conseguir el favor del rey. Debemos guardar los preceptos del rey y el juramento de lealtad de él, hecho en la presencia de Dios. Aun cuando el rey sea tiránico, no debemos dejar de servirle, ni favorecer una revolución en contra de él. Esto se aconseja por cuanto el rey tiene autoridad y nadie puede, sin encontrar mal, criticarlo o ir en contra de él. También los tiranos deben ser obedecidos, porque aún el rey malo tiene necesidad de súbditos obedientes y no le hará daño, y al final la retribución al tirano ha de sobrevenir a su tiempo. Así que el sabio puede evitar la ira del rey o la ira del gobernante, parece que nos dice Salomón en palabras más llanas. El trasfondo de esa sección es el reconocimiento de la autoridad absoluta del rey y la necesidad de tener una conducta correcta para librarse de su ira. El sabio sabe cuál es la conducta apropiada. El sabio tiene la capacidad de conducirse correctamente. Salomón afirma por medio de dos preguntas retóricas que solo el sabio puede evaluar con acierto diferentes situaciones y conducirse en forma correcta. Solamente él sabe la declaración de las cosas. El sustantivo que se usa para esta afirmación se refiere a incluso una acción que debe ejecutar de manera apropiada cuando se dirige al rey. Así que gracias a su sabiduría, el entendido sabe cómo actuar correctamente y evitar así un mal comportamiento que podría perjudicarlo. Así que Salomón hace esta unión. ¿Qué podría ser para nosotros o cuál podría ser para nosotros lo importante en esta enseñanza? Lo primero es que debemos ajustarnos a lo inevitable. Esta sección expone la sabia conducta para alguien que vive bajo un gobierno autocrático. Es una oda a la sabiduría, un cántico a la sabiduría, una disertación sobre la sabiduría que hace Salomón. El versículo 1, de hecho, tiene forma poética. Es un poema de alabanza a la sabiduría. Puede ser que nosotros pudiéramos interpretar este poema del versículo 1 de la siguiente forma. ¿Quién es como el sabio? ¿Quién puede explicar las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, transfigura aún un semblante tosco. La pertinencia de este versículo como introducción a la sección se aclara cuando recordamos que el rey era considerado el hombre sabio por excelencia, por cuanto su oficio y estado le daban acceso a los secretos de Dios. La sabiduría del hombre iluminará su rostro. Como podemos observar, cuando un hombre posee sabiduría, ésta se refleja en la feliz y serena expresión de su rostro. Viene dentro de esta apología de la sabiduría,
una enseñanza muy práctica para nosotros. El verdadero sabio, piadoso con Dios, justo con los demás, sobrio consigo mismo, dice Salomón, es difícil de hallar. La primera pregunta que hace Salomón aquí es parecida a la que hace en Proverbios 31:10 y viene a decir que un hombre verdaderamente sabio es una verdadera joya para sí mismo y para la sociedad en que vive, pues puede interpretar las cosas, es decir, posee la sagacidad y la intuición necesarias para resolver los difíciles problemas que la vida terrenal presenta. Su rostro resplandece como el de Moisés. En él se refleja la serenidad y la paz interior, que es una bendición para los demás. Este resplandor hace que su seriedad áspera a primera vista se torne benigna y atractiva. Entonces, podemos observar una característica de las personas sabias. Pese al fracaso de la sabiduría humana para resolver todos sus problemas, Salomón seguía admirando al sabio más que a los demás. No hay nadie más cualificado que él para investigar los significados ocultos de las cosas. En las observaciones del rey predicador, la sabiduría se refleja incluso en la apariencia física. Hace que el rostro esté radiante y suaviza el aspecto del que si no sería severo y tosco. Entonces Salomón alaba ciertamente el maravilloso don de la sabiduría. Las preguntas que hace en este versículo son retóricas, o sea que no espera una respuesta. Pregunta algo parecido a esto: ¿quién se puede comparar con el hombre sabio? ¿Quién conduce la explicación de las cosas? ¿Quién conoce la explicación de las cosas como él? ¿La sabiduría hace feliz a una persona? No podemos dejar de comparar esta alegre sabiduría con la sabiduría vacía del mundo que no trae sino mucha pesadumbre. En el capítulo 1, versículo 18 habla de esto Salomón. La verdadera sabiduría es un tesoro infinito y esta debe adquirirse por medio de la palabra de Dios. La persona verdaderamente sabia no solo llega al conocimiento de las cosas, sino también a interpretar todas las cosas. Muchos tienen una gran cantidad de datos en su mente o de títulos bajo su nombre, pero no tienen una comprensión verdadera de lo que significa todo. Esto no sucede con el sabio. Él conoce la explicación de las cosas, sabe que detrás de las complejidades de la vida y de las injusticias aparentes, Dios está trabajando. Entiende que Dios utiliza todo para el bien de su pueblo. El sabio entiende todo esto y confiadamente pone su vida en las amorosas manos de Dios. Cada área de aprendizaje recibe una nueva luz cuando se ve de esta manera. La historia, por ejemplo, llega a ser más que un recuento del surgimiento y la caída de las naciones. Se convierte en la historia de las bendiciones y de los juicios del Dios Todopoderoso sobre las naciones para llevar a cabo sus planes. Con razón, la sabiduría de Dios ilumina el rostro y cambia la tosquedad de su semblante. David, el padre de Salomón, le dijo de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Salmo 19:8. Pero ¿cómo concuerda esto con las palabras de Salomón en el capítulo 7? Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El hecho es que los cristianos están entristecidos, mas siempre gozosos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. La verdadera sabiduría lleva al pesar por nuestros pecados y por la pérdida miserable condición del mundo. Al mismo tiempo, conduce a la felicidad, no a los superficiales placeres que este mundo puede ofrecer, sino a la solución que le da Dios al pecado y a la muerte. Siempre estamos alegres por causa de nuestro Salvador Jesucristo. Mientras que en el mundo incrédulo se está perdiendo en fiestas, en risas vacías, la persona sabia
está consciente de que todo lo que sucede en este mundo tiene un fin. Porque sabe que Dios está a cargo, porque sabe que Dios ha establecido un fin para este sistema en el mundo. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue juzgado por su vida, su cara estaba resplandeciente, que fue el tenor de cada día de su vida. Y además sabía que pronto se reuniría con Dios. Así que debemos hacer varias cosas. Primero, prestar atención a la enseñanza, en especial a la palabra de Dios. Huir del pecado, disciplinar nuestra lengua y alegrar con la sabiduría de Dios a otros. Sin embargo, hay varias normas de la sabiduría. Dice el predicador, es sabio obedecer al rey. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Anticipa la instrucción de Pablo a los cristianos en Romanos 13. El consejo es el mismo, aunque las razones invocadas no son idénticas. La palabra del juramento de Dios probablemente signifique el juramento de uno de obediencia al rey, aunque puede tener el significado paulino de responsabilidad de obedecer a la autoridad civil debido a que uno es leal a la voluntad de Dios. Somos obedientes al gobierno civil de nuestros países porque somos obedientes a Dios. La sabiduría le enseña a uno a cómo conducirse en la presencia del rey, ya sea que nos refiramos a Dios o al monarca terrenal. Lo primero que inculca es la obediencia. El texto hebreo de la última parte del versículo es ambiguo, pero puede verse por las traducciones que por causa del juramento de Dios y la palabra del juramento de Dios nos dan la misma idea. Aquí el juramento puede referirse, como hemos dicho, a la promesa de lealtad al gobierno o al juramento por el que él autorizaba a los reyes que nos gobernaran. Dentro de todos estos temas, dentro de todas estas situaciones, Salomón habla de la cuestión de autoridad. Con este pasaje entramos en un tema común a la literatura sapiensal del Antiguo Oriente. Obtener una buena posición y mantenerla en el ambiente de la tiranía e intriga de un palacio oriental requería gran variedad de dones y todos del más alto nivel moral. Lealtad al poder gobernante, el saber evitar tanto un excesivo temor como un desconsiderado espíritu de oposición, prontitud para enfrentar situaciones complejas, una gran capacidad para disfrazar sus propios sentimientos, paciencia para aprovechar sus oportunidades y habilidad para escoger los medios adecuados para alcanzar un objetivo dado. Estar delante de la presencia del rey requería que todas las habilidades, todo el conocimiento, todos aquellos dones fueran ejercidos de una manera muy hábil. Claro que el sabio israelita, con la formación ética de su fe, procura alcanzar otros objetivos con medios menos mundanos. De paso, notamos que la sabiduría hebrea no es una sabiduría para cortesanos, sino una sabiduría sencillamente para la vida humana de cualquier condición. Es una sabiduría más democrática. Así que Salomón nos recuerda que para todo deseo hay un tiempo y un proceder. El tiempo tiene que ver con el momento oportuno, la oportunidad, el proceder con el modo. Por supuesto se entiende que se refiere a sus relaciones en la corte. Dice, lo que ha de ser, ¿quién se lo declarará? Ni hay poder sobre el día de la muerte. El futuro es incierto. Solo la muerte es segura en ese futuro incierto. 4 cosas que están más allá del poder humano: la vida, la muerte, la guerra y la impiedad. El poder del hombre es muy limitado. Sin embargo, una señal especial de sabiduría es la sumisión a las autoridades legítimas, y Salomón lo recuerda. Salomón nos dice que debemos obedecer al rey. Obedecer al rey es de suma importancia. Salomón presenta ejemplos de comportamiento apropiado ante el rey.
posee gran autoridad. Él puede hacer todo lo que quiere. Sus palabras son con poder y nadie puede preguntarle, ¿qué haces? Por tanto, la gente debe guardar el mandamiento del rey, debe apoyarlo y no debe rebelarse contra él apoyando una cosa mala. El comportamiento correcto delante de la presencia del rey evitará que nosotros suframos daño. Salomón afirma que la obediencia al mandamiento del rey puede evitar el mal y alaba el valor de la sabiduría diciendo que el sabio sabe cuál es la mejor opción y cuándo debe aprovecharla, el tiempo y el juicio adecuado. Según Salomón, esa sabiduría es necesaria porque la gente sufre daño cuando la persona no sabe qué hacer ni cómo comportarse. Salomón habla de esta forma general en el libro de Eclesiastés. Algunos pasajes pueden tener diversas aplicaciones y este es uno de estos pasajes. El rey de quien habla puede ser el gobernante terrenal o el rey de reyes, es decir, Dios. Cuando el idioma hebreo hace una distinción entre minúsculas y mayúsculas es claro, pero muchas veces no lo hace. La decisión depende a veces de las traducciones. Al ver a Dios como rey, no era cosa nueva para la época de Salomón, ya que David en varios salmos así se refiere a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 5, versículo 2, escribió: Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Salomón recuerda este pasaje. En realidad la obediencia a Dios y al gobierno humano van juntos. El segundo sigue el primero. Martín Lutero señala, la obediencia política está incluida en la obediencia a Dios. El Señor espera que su pueblo respete la autoridad del gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Si Salomón está hablando directamente de Dios, entonces Dios y Rey en el versículo 2 son sinónimos. Y el juramento delante de Dios, traducido ante Dios, puede ser la felicidad que el pueblo de Dios le prometió. En Deuteronomio, Moisés menciona el juramento entre Dios y su nación de Israel. Vosotros todos estáis a punto de entrar en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Deuteronomio capítulo 29, versículos 10 y 12. La lealtad a Dios es el mejor fundamento de la lealtad al gobierno. Cuando Salomón llegó a ser rey, las personas del pueblo sacrificaron víctimas a Jehová y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David presentaron homenaje al rey Salomón. Así que hay que obedecer las leyes en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Las funciones asignadas a los gobernantes no están para atemorizar a los buenos ciudadanos, sino a los que cometen crímenes, violan las leyes y perturban el orden público. La sumisión que debemos a las autoridades superiores indica subordinación voluntaria, no sujeción servil. Los cristianos debemos hacer valer lo que es justo y la sabiduría nos ayuda a entender a las personas y a las situaciones y pensar en lo que es correcto hacer en un momento oportuno. Finalmente, después de esta devocional, hemos de estar preparados para ciertos males que nos pueden sobrevenir, especialmente, dice, una muerte repentina. No es fácil ser un cristiano en un mundo malo y complicado, pero debemos pedir sabiduría de Dios para recibirla por fe y vivir de una manera correcta. Debemos actuar con prudencia en todo momento, no reaccionando impulsivamente. El impulso no mide consecuencias, el impulso nos expondrá a un peligro. La muerte llega a todo ser humano, ni el rey tiene armas ni ejército suficiente para luchar contra el poder de la muerte. Así que la sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber cuál es el mejor curso de acción que debe tomar. Muchos estarán de acuerdo en que la sabiduría es un bien valioso,
Pero ¿cómo adquirirla? En Proverbios 9:10 aprendemos que podemos comenzar a encontrar la sabiduría por medio del temor de Dios, el respeto y el honor que se le deben adecuadamente. Por lo tanto, la sabiduría es el resultado de conocer y confiar en Dios, no un simple medio de encontrarlo. Conocer a Dios nos lleva a comprender y a difundir este conocimiento entre los demás. Guarda nuestra vida y también nos permite el saber cómo actuar y el saber cuándo actuar de manera correcta. Así que pidamos sabiduría a Dios y estemos dispuestos a seguir lo que Dios nos dicta por medio de su palabra. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites ver la luz de este nuevo amanecer, Señor. Gracias por el descanso, gracias porque nos has permitido, Señor, también las lluvias en nuestro país, que también los tiempos, Señor, se van cumpliendo de la lluvia, Señor, de las siembras. Y, Señor, permite que este temporal de lluvia, Señor, también pueda traer beneficios a la tierra, Señor, beneficios a aquellos que confían en las siembras, a aquellos que esperan alguna cosecha. Y, Señor, si tú lo permites, ellos puedan ver el fruto de su trabajo a su tiempo. Ponemos delante de ti también, Señor, la situación en el mundo acerca de esta pandemia que hemos sufrido, que hemos tenido delante de nosotros, Señor. Permítanos también sabiduría para saber lo conveniente ahora que seguirá en cuanto a los trabajos para mantener ahora nuestras familias, nuestros estudios, nuestras empresas, Señor, el propio gobierno. Señor, permite el discernimiento a cada uno y sabiduría de tu parte, Señor, para poder llevar adelante los trabajos que sean necesarios. Padre bendito, encomendamos delante de ti cada una de nuestras familias, cada uno de nosotros, Señor, y permítenos seguir creciendo en entendimiento para contigo y tu palabra. Sé con nosotros, Señor, en este día. Permítenos dirigirnos como conviene y sobre todo, Señor, poder compartir con otros del alimento que tú nos provees por medio de tu palabra. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos, confiando en tu infinita sabiduría. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.